Prepárate para embarcarte en una serie única y profunda, aquí en Virtud en Verso. En 7 videos especiales desvelaremos los misterios de los 7 pecados capitales, explorando cada uno con una narrativa poderosa, basada en textos bíblicos y reflexiones que tocarán tu corazón y tu mente. En este primer capítulo nos sumergiremos en el pecado de la soberbia, su origen, su impacto y cómo puede estar presente en tu vida. No te pierdas ningún episodio de este viaje transformador. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todos los videos nuevos. Vamos juntos en esto. En el principio, antes del tiempo que los hombres cuentan, antes del primer amanecer, había orden en el reino celestial. Todo vibraba en armonía, cada ser creado en su lugar, cada estrella en su curso. Los ángeles, hechos de luz, glorificaban al Creador con cánticos que la tierra jamás oyó. Entre ellos, uno se destacaba, Lucifer. Su nombre significaba portador de la luz. Era hermoso, espléndido, majestuoso. No había mancha en su forma, ni defecto en su voz, pero algo comenzó a crecer en su corazón. Un eco sutil, casi imperceptible, que decía, ¿y si yo fuera más? No fue el deseo de justicia lo que lo movió, ni de sabiduría. Fue un pensamiento susurrado en el silencio de la perfección. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Y en ese momento, el más resplandeciente de los ángeles cayó en tinieblas, no por falta de luz alrededor, sino por exceso de sí mismo, dentro. Así nació el primer pecado. No fue en la tierra, no fue entre los hombres, sino en el cielo. Y si la soberbia logró corromper el Edén celestial, ¿qué no haría en un corazón humano? La soberbia es silenciosa, paciente y fatal. No entra por la puerta principal, no grita, no golpea, susurra. Se disfraza de autoestima, de autoconfianza, de victoria, pero su veneno es antiguo y tiene raíces profundas. Fue por soberbia que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Seréis como Dios, dijo la serpiente en Génesis 3:5, y esa promesa inflada resonó como un espejo en sus almas. El deseo de ser más de lo que uno es, o más de lo que fue creado para ser, no nació en el Edén, solo se extendió allí. La soberbia hace que el hombre olvide que es polvo y lo convence de que es eterno por sí mismo. No necesita destruir el mundo alrededor, basta con poner el ego en el centro de todo. Y cuando el yo se convierte en trono, Dios ya no es rey. ¿Ya sentiste esto? ¿Ya viste a alguien tan ciego por sí mismo que perdió lo más simple y sagrado a su alrededor? A veces no es necesario mirar lejos, a veces basta con mirar hacia adentro. En la Biblia, la soberbia es tratada como un mal que precede a la caída. La soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu precede a la caída. Proverbios 16:18. No es solo un comportamiento, es un camino, un sendero lento, pavimentado con elogios vacíos, comparaciones constantes y la necesidad de estar siempre por encima. Quien lo transita no percibe las señales de peligro porque está demasiado ocupado admirándose en el espejo. Irónicamente, cuanto más alto sube el ego, más frágil se vuelve. La soberbia construye palacios de cristal en la cima de acantilados. Y un día, basta una palabra, un error, un tropiezo para que todo se derrumbe. La caída del hombre no siempre es visible a los ojos. A veces ocurre por dentro, en el silencio de un alma que olvidó humillarse. ¿Ya te ha pasado? ¿Alguna vez te perdiste en la ilusión de que estabas demasiado en lo cierto, demasiado bien, demasiado santo? Pues recuerda, Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. La soberbia es traicionera porque se alimenta de victorias. Cuanto más se conquista, más crece. Es por eso que tantos reyes cayeron, tantos sabios se perdieron e incluso los religiosos tropezaron. Jesús, en Lucas 18:9-14, cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, agradeciendo no ser como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, decía él. El publicano, en cambio, de lejos, ni se atrevía a levantar los ojos. Se golpeaba el pecho y decía, «Ten misericordia de mí, pecador». Y fue este, el humilde, quien salió justificado.
No fue la apariencia de la fe, sino la postura del corazón lo que marcó la diferencia. La soberbia nos hace creer que somos mejores que los demás, más dignos, más espirituales. Pero a los ojos de Dios, grande es quien reconoce su pequeñez. ¿Ya te detuviste a pensar si tu fe se convirtió en un escenario para tu propia exaltación? En Ezequiel 28 hay una descripción que muchos teólogos interpretan como una doble referencia al rey de Tiro y a la caída de Lucifer. El texto dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Ezequiel 28:15. La soberbia no comenzó como una explosión de arrogancia, sino como un desvío sutil. El ángel de la luz se vio demasiado hermoso, demasiado sabio, demasiado digno, y en el corazón que debería reflejar la gloria de Dios, nació el deseo de poseer esa gloria para sí. Esa es la esencia de la soberbia, tomar para sí lo que pertenece a Dios. Hoy ya no necesita alas ni arpas celestiales. Se manifiesta en nuestra vanidad, en nuestros discursos de superioridad, en nuestra incapacidad de reconocer fallas. ¿Cuántas veces el orgullo te impidió pedir perdón? ¿Cuántas relaciones murieron porque alguien, tal vez tú, se creyó demasiado grande para humillarse? La soberbia puede incluso vestirse de luz, puede parecer celo, firmeza, hasta sabiduría, pero en el fondo esconde un alma que dejó de someterse. El apóstol Pablo advirtió en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto se debe a que la caída del soberbio no ocurre cuando se siente débil, sino cuando se considera invencible. ¿Cuántas veces escuchamos frases como: yo nunca haría eso, esto jamás me pasaría a mí, soy diferente de los demás? La soberbia construye una imagen intocable de sí mismo y la defiende con uñas y dientes. Pero la vida, con su precisión quirúrgica, es implacable al desenmascarar a quien vive para impresionar. La pregunta que resuena es: ¿eres quien realmente dices ser o eres solo el personaje que creaste para parecer fuerte? La soberbia no teme el error de los demás, teme ser vista en sus propios espejos rotos. Y quizás por eso teme tanto a la humildad. La Biblia está repleta de ejemplos donde la soberbia fue la raíz de la caída. El rey Nabucodonosor, en la antigua Babilonia, gobernaba con poder absoluto. Se jactaba: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Pero en un instante Dios lo humilló y fue lanzado a vivir entre los animales hasta reconocer que el verdadero soberano es el Altísimo. Este episodio no es solo una historia antigua, es un espejo para nosotros, para nuestros momentos en que el orgullo nos vuelve ciegos y arrogantes. ¿Qué construiste de lo que te enorgulleces demasiado? Y si Dios quisiera humillarte hoy para que vieras lo que realmente importa. La soberbia es un juego peligroso, donde la derrota siempre llega, y la cuestión no es si, sino cuándo. No pienses que la soberbia es un mal reservado a reyes y ángeles caídos. Está en cada uno de nosotros, en pequeñas dosis que a veces ni percibimos. Es ese instante en que corriges a alguien con dureza, creyendo que solo tú sabes la verdad. Es la negativa a pedir ayuda por miedo a parecer débil. Es el silencio que insistes en mantener cuando deberías admitir un error. Es la voz interior que dice: yo merezco más, y que justifica el egoísmo. En el libro de Santiago 4:6 leemos: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad no es debilidad, es fuerza reconocida. Reconocer que no somos el centro del universo es el primer paso hacia la libertad. Y entonces, en tu vida, en tu rutina, la soberbia ya entró disfrazada, ya te dejaste gobernar por ella, aunque solo sea por un instante. La soberbia no es solo un pecado espiritual, sino un enemigo social. Separa, crea muros invisibles entre personas, entre grupos, entre familias. Quien es soberbio mira al otro como inferior, como obstáculo, como pieza desechable en su tablero. En el libro de Proverbios 21:24 está escrito: soberbio y arrogante es el que se llama escarnecedor, el que obra con la insolencia de la soberbia. Ser insensato no es solo no tener sabiduría, sino actuar con ceguera ante la propia verdad. La soberbia ciega, impide la empatía,
la compasión, la conexión genuina. ¿Cuántas relaciones se rompieron porque alguien creyó que estaba por encima? ¿O cuántas puertas se cerraron porque alguien no quiso escuchar? La soberbia destruye puentes que solo la humildad puede reconstruir. Y al final, la soledad del soberbio es su sentencia más amarga. Existe un momento decisivo para quien lleva la soberbia en el corazón, el encuentro con la verdad. Muchas veces esa verdad llega dura, cruda, inquebrantable, como en el episodio bíblico del profeta Natán confrontando al rey David después de su pecado con Betsabé. 2 Samuel 12. David, un hombre elegido por Dios, cayó en la trampa de la soberbia. Creyó que podría actuar impunemente, que estaba por encima de las leyes divinas. El enfrentamiento fue inevitable, y cuando la verdad llegó, David no huyó, se humilló, reconoció su error, y eso lo salvó. La soberbia rechaza la corrección, pero la humildad la acoge. Y es en este punto donde se decide el destino del alma. ¿Aceptarías escuchar una verdad que rompa tu orgullo? ¿O prefieres vivir en el confort ilusorio de tu propia grandeza? La soberbia es tan antigua como la humanidad, pero se disfraza con nuevas máscaras en cada época. En el mundo moderno, puede manifestarse a través de la búsqueda incesante de reconocimiento en las redes sociales, en la comparación constante con la vida de los demás o en la vanidad que se mide en likes y seguidores. El corazón del soberbio no se contenta con lo que tiene, quiere ser visto, admirado, superior, y a pesar de la aparente gloria, esta búsqueda crea un vacío que nada llena. Es la ilusión de control sobre la propia imagen, mientras la verdadera esencia se pierde en las sombras del ego. ¿Ya te sorprendiste deseando más por estatus que por propósito? La soberbia moderna es un desafío invisible, porque se esconde detrás de pantallas y filtros. Pero su veneno es el mismo. En la literatura bíblica, la soberbia está muchas veces ligada a la idolatría. Cuando el hombre se exalta, sustituye a Dios por sí mismo o por algo creado: dinero, poder, apariencia, conocimiento. En Jeremías 9, 23, 24, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esta advertencia revela que la verdadera grandeza no está en lo que el mundo valora, sino en el temor del Señor. La soberbia nos aleja de esa esencia, haciendo que nos jactemos de lo que es pasajero y superficial. Y lo peor, muchas veces ni percibimos que estamos atrapados en este ciclo. ¿Ya sentiste esta trampa? La vanidad que ciega y se alimenta de falsos valores, mientras el espíritu se seca. Es un llamado a mirar hacia adentro, a lo que realmente importa. La soberbia, sin embargo, no es imbatible. La Biblia nos ofrece caminos para vencerla, y la humildad es el más poderoso de ellos. Jesucristo, que podría haber sido exaltado de todas las formas, escogió la humildad como su marca. En Filipenses 2, 5, 8, Pablo nos recuerda que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte. Este es el mayor ejemplo para quien desea liberarse de la soberbia. Reconocer que no somos el centro, que no controlamos todo, y que la verdadera fuerza está en servir y humillarse ante Dios y los demás. Pero la pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a renunciar al orgullo para encontrar esa libertad? Porque la soberbia solo pierde su poder cuando es confrontada por la humildad genuina. La lucha contra la soberbia no es solo espiritual, es también práctica. Se manifiesta en actitudes del día a día, en elecciones pequeñas que marcan toda la diferencia. Reconocer que erramos, pedir perdón, escuchar opiniones contrarias, valorar al prójimo, son gestos de humildad que debilitan el orgullo que insiste en crecer. Y muchas veces, estos actos simples son los más difíciles de practicar. Es más fácil querer tener razón, querer ser el mejor, querer dominar. Pero la Biblia nos recuerda que los últimos serán los primeros, que la exaltación vendrá para quien se humille. ¿Estás dispuesto a ser último para ser verdaderamente grande? La soberbia no acepta esta lógica, pero el reino de Dios es diferente. Es una invitación a mirar el mundo y a ti mismo con otros ojos. El impacto de la soberbia va más allá del individuo, moldea sociedades enteras. En la historia, imperios
cayeron no solo por invasiones, sino por líderes consumidos por el orgullo desmedido, incapaces de escuchar consejos, aislados en su propia arrogancia. La soberbia crea líderes ciegos, familias deshechas, comunidades divididas, y lo peor, se replica como un virus, pasando de generación en generación, envenenando valores y corazones. Cuando un soberbio asume el poder, la justicia se corrompe, la compasión desaparece y la verdad se vuelve rehén de la vanidad. ¿Ya reflexionaste sobre el impacto de la soberbia en tu círculo social? ¿En el trabajo, en la familia, entre amigos? ¿No habrá allí un orgullo enmascarado de autonomía o liderazgo fuerte? El mal de la soberbia no es solo personal, es colectivo y solo puede ser derrotado cuando cada uno reconoce su presencia y decide combatirla con humildad y amor. La soberbia muchas veces se oculta bajo el manto de la razón y del conocimiento. Aquel que se cree demasiado sabio para escuchar a los demás, para aceptar críticas o para aprender, ya está atrapado en su propia trampa. En Proverbios 26:12 está escrito: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El orgullo intelectual es una de las facetas más sutiles de la soberbia, porque se disfraza de competencia y erudición, y así aleja cualquier posibilidad de crecimiento verdadero. ¿Cuántas veces nos sentimos superiores por nuestras opiniones, nuestras conquistas académicas o profesionales? ¿Y cuántas veces esa postura cierra puertas, crea enemistades y nos impide reconocer la verdad? La soberbia es una cárcel dorada, donde el prisionero cree ser el rey, pero en realidad está aislado, ciego para el mundo y para sí mismo. Es en esa ceguera donde reside el mayor peligro, porque el soberbio no ve su propia caída acercarse. ¿Estás dispuesto a abandonar esa prisión y abrir tu corazón a la humildad que libera? La transformación verdadera comienza cuando el soberbio se encuentra consigo mismo, no como un ser grandioso, sino como un ser falible y dependiente. Es un choque, un despertar doloroso pero necesario. En Santiago 4:10, la palabra es clara: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humillación voluntaria no es vergüenza, sino reconocimiento de nuestra finitud y del lugar que ocupamos en la creación. Solo cuando aceptamos esa verdad, abrimos espacio para el crecimiento real, para la sabiduría y para la paz interior. Muchas veces, esta transformación comienza con un gesto simple: admitir un error, pedir perdón, reconocer que no somos dueños de la verdad absoluta, y es en ese momento que la luz de la humildad comienza a disipar las sombras de la soberbia, trayendo reconciliación y esperanza. ¿Ya te permitiste este encuentro sincero contigo mismo? ¿O todavía te escondes detrás de las máscaras del orgullo? La soberbia, a pesar de sus raíces profundas, no es un destino inevitable. Siempre existe la posibilidad de la redención, del cambio, del renacimiento, como un río que puede desviar su curso y encontrar nuevos caminos. El alma puede elegir la humildad como guía. Es una decisión diaria que exige coraje y honestidad. En Mateo 23:12, Jesús enseña: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Este es el paradoja del reino de Dios. La verdadera grandeza solo se alcanza cuando nos ponemos en último lugar. El soberbio busca gloria pasajera, mientras el humilde alcanza la eternidad. Esta es una elección que está en tus manos ahora. ¿Quieres continuar en la sombra de la soberbia o buscarás la luz de la humildad? El camino es arduo, pero la recompensa es la libertad y la paz que ningún orgullo puede ofrecer. A medida que cerramos esta inmersión en la soberbia, queda una invitación a mirar alrededor. ¿Cuántas veces has sido testigo del impacto devastador de este pecado en las vidas que conoces? No solo en la tuya, sino en las relaciones, en las decisiones, en los pequeños actos de la vida cotidiana. La soberbia es un virus silencioso
que se infiltra y contamina. Pero también es un desafío que puede ser vencido. Reconocer su presencia es el primer paso hacia la liberación. Y en este punto, una pregunta queda en el aire. Si la soberbia es tan antigua y peligrosa, ¿cuál será el próximo pecado que viene justo después? La envidia, hermana cruel de la soberbia, está siempre lista para crecer en el corazón que no conoce la humildad. En el próximo video desvelaremos los secretos de esa emoción que corroe, que divide y que transforma amigos en enemigos. ¿Estás preparado para continuar este viaje? Entonces, no te pierdas el próximo capítulo de nuestra serie. Antes de terminar, reflexiona. La soberbia puede manifestarse de formas tan sutiles que ni percibimos su presencia hasta que causa estragos profundos. Puede estar en esa palabra no dicha, en esa mirada de superioridad, en esa negativa a escuchar al otro. Pero la buena noticia es que por más arraigada que esté, la soberbia puede ser vencida paso a paso con humildad y autoconocimiento. El camino no es fácil, pero es transformador. Al reconocer y combatir este pecado, abrimos espacio para relaciones más verdaderas, para una fe más genuina y para una vida más plena. La soberbia pudo haber sido la caída del ángel más hermoso, pero no tiene por qué ser la tuya. Y así cerramos este primer capítulo de la serie, listos para seguir adelante. En el próximo video exploraremos la envidia, un pecado tan antiguo y poderoso como la soberbia, pero con un veneno diferente que corroe silenciosamente el corazón humano. Mantente atento, porque el viaje apenas comienza. Y tú, ¿ya te detuviste a pensar si la soberbia está presente en tu vida? ¿O conoces a alguien que quizás esté atrapado en este pecado tan antiguo y peligroso? ¿No valdría la pena compartir este video con esa persona para que juntos podamos reflexionar y cambiar? La próxima semana analizaremos otro de los 7 pecados capitales. Y para no perderte este próximo episodio, no olvides suscribirte al canal Virtud en Verso y activar las notificaciones. Y recuerda, independientemente de esta serie, aquí en el canal hay videos nuevos todos los días para que crezcas en conocimiento y en fe. Al final del video te dejaré 2 opciones para que continúes con nosotros. A la izquierda, el video más reciente del canal y a la derecha, un video especial que combina contigo. ¿Nos vemos en el próximo video? Espero que sí. Hasta entonces, quédate con Dios.